Hola chicos, buenas tardes. Vamos a seguir ahora con las frecuencias que habíamos hablado en la clase anterior, porcentual, relativa y acumulada. Se llama frecuencia relativa y la vamos a simbolizar con una F y una R de un valor de la variable al cociente entre la frecuencia acumulada de ese valor y el número de datos, perdón, de la frecuencia absoluta de ese valor y el número de datos observados al que vamos a llamar n. En cambio, la frecuencia porcentual es la frecuencia que se obtiene al multiplicar esa frecuencia relativa por 100. Entonces hemos dicho el concepto de frecuencia relativa, de frecuencia porcentual y ahora de frecuencia acumulada. Se llama frecuencia acumulada y la vamos a nombrar con una F mayúscula, hasta el valor de la variable a la suma de una frecuencia y las frecuencias de los valores anteriores a esa variable. Por cada una de estas frecuencias se puede agregar una columna más a la tabla de datos. La suma de la columna de la frecuencia relativa siempre debe ser igual a 1. Y la suma de la frecuencia porcentual va a ser igual a 100. La columna de frecuencia acumulada no se suma porque al ser acumulada ya están sumadas las anteriores frecuencias. Es decir, que la última frecuencia acumulada va a ser igual a n. Entonces la tabla quedaría de esta manera. La variable x, la frecuencia absoluta, que es la f sub a, la frecuencia relativa, que es la relación entre esa f sub a y x, la frecuencia porcentual y por último la frecuencia acumulada. Vamos a ir ahora al cuadernillo de trabajos prácticos. Nosotros habíamos visto, estábamos con el caso de los alumnos del curso y la cantidad de hermanos que tenía cada uno de los 40 alumnos. Habíamos determinado una frecuencia absoluta de los que tenían 0 hermanos, o no tenían hermanos, que en este caso eran 2, los que tenían 1 hermano eran 3 alumnos, los que tenían 2 hermanos eran 2 alumnos, y lo que vamos a hacer ahora, antes de pasar a las frecuencias relativas y acumuladas, es el punto 2, donde en el mismo grupo de 40 alumnos que habíamos tenido en el ejemplo 1, les hemos preguntado cuál es el equipo de fútbol de su preferencia. Entonces vamos a llenar el cuadrito con la cantidad de alumnos y la frecuencia absoluta que tiene cada uno de estos equipos. Vamos a empezar con Boca, entonces vamos a sumar las veces que aparece Boca en el listado. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si no me equivoco, no queda ningún boca sin marcar. Tendríamos que poner aquí 16 palitos o el número arábigo 16 en la frecuencia absoluta. Vamos a River. En River tenemos 1, 2, 3, 4,
No, puedo anotar, aquí sí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 11 creería. Entonces vamos a hacer en frecuencia absoluta River 11. Racing. Racing tenemos 1, 2, 3, 4. Acá veo otro River. 5, 6, 7 y 8. Bueno, vamos a corregir entonces. Ese River, aquí vamos a colocar el 8. En River le vamos a poner uno más. Vamos a pintarlo del mismo color. A ver qué nos había quedado acá. Y nos queda contar los independientes. 1, 2, 3, 4. Vamos a una calculadora y sumamos. 16 más 12 más 8 más 4. Obtenemos 40, que era el número de alumnos encuestados. Con esta tabla entonces vamos a responder cuántos alumnos eligen como su equipo favorito a Boca. 16 alumnos. ¿A qué equipo de fútbol le corresponde como frecuencia 4 alumnos? A Independiente. Ahora le vamos a agregar a la tabla del número de hermanos, la que teníamos hecha aquí. Vamos a agregarle la frecuencia relativa, la porcentual y la acumulada. Frecuencia relativa, volvamos a la teoría. ¿Qué era la frecuencia relativa? Era la frecuencia absoluta dividido n, siendo n 40 en este caso porque eran 40 alumnos. Entonces la frecuencia absoluta la hemos copiado acá, pero la traemos de la tabla anterior, la traemos de acá. Vamos a marcar la formulita con un colorcito y vamos a ir dividiendo cada una de estas frecuencias por 40. Entonces 2 dividido 40 da 0,05. Y si yo lo multiplico por 100, obtengo un 5%. 3 dividido 40 da 0,075 y al multiplicarlo por 100 obtengo un 7,5%. 12 dividido 40 me da 0,3. Al multiplicarlo por 100 obtengo un 30%.
10 dividido 40 me da un 0,25. Al multiplicarlo por 100 obtengo un 25%. 8 dividido 40, 0,2. Al multiplicarlo por 100 obtengo 20%. 3 dividido 40 ya lo teníamos acá arriba, lo copiamos, 0,075, es decir, un 7,5%. Y 2 dividido 40 también lo teníamos, 0,05 o 5%. Si sumamos 0,05 más 0,075 más 0,3, 0,25, 0,2, 0,075 y 0,5, 0,05 nos da 1. Y si sumamos 5 más 7,5 más 30 más 25 más 20 más 7,5 más 5 nos da 100. Es decir, que si a la frecuencia relativa que nos dio 1 lo multiplicamos por 100, obtenemos 100 en frecuencia porcentual. Volvamos a la teoría. Esta era la fórmula entonces de la porcentual, la relativa por 100. En cambio, la acumulada dijimos que era el valor de la variable, se llamaba acumulada hasta el valor de la variable a la suma de su frecuencia y las frecuencias de los valores anteriores a ella. Para ello entonces basta con observar aquí. Estoy viendo que están cambiadas. Estas son absolutas. Ustedes cámbienlo en su práctico también. Estas son absolutas porque es las veces, los hermanos que tiene cada uno. En cambio la acumulada era la mayor. Entonces acá tenemos 2, acá tenemos 5, acá tenemos 17, 27, 35, 38 y 40. ¿Qué hice? Fui sumando. Al 2 le sumé 3 y me dio 5, al 5 le sumé 12 y me dio 17, al 17 le sumé 10 y me dio 27, al 27 le sumé 8 y me dio 35, al 35 más 3, 38, y 38 más 2, 40. Por supuesto que no vamos a sacar los totales porque ya esta columna es de frecuencias acumuladas y es de totales. Es decir, que si vemos esta fila, la fila de 2 hermanos, la frecuencia acumulada para 2 hermanos es 17 y la frecuencia absoluta es 12, porque son 12 los alumnos que tienen 2 hermanos. Con la tabla de frecuencias referidas a los equipos de fútbol, elabore en la siguiente figura un gráfico de barras con la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta y un polígono de frecuencias
con frecuencia porcentual. Y eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahí veremos cómo podemos realizar la gráfica.